Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra clase de comprensión de lectura. El día de hoy vamos a ver algunos aspectos verbales que nos interesan o nos deben interesar para la hora que estemos afrontando un texto en inglés. Vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Estamos viendo en este momento mi presentación sobre aspectos verbales. La voy a poner en una pantalla más grande. Aquí está. Entonces, aquí estamos viendo los aspectos verbales. En primer lugar, ¿qué sabes acerca de los verbos en inglés? ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando ponemos o hablamos de verbos en inglés? Algunos mitos, que si hay verbos regulares, irregulares, que si terminan en ed, que si el verbo be o to be, que si el verbo ing, todo eso. Bueno, hoy vamos a ver algunos aspectos de los verbos y vamos a empezar con uno de los más sencillos, que es las formas verbales. ¿A qué nos referimos con formas verbales? Bueno, a que hay por lo menos 4 formas verbales en el inglés. Por ejemplo, no sé si tú has visto que a veces ponen el verbo be y a veces le ponen to be, o que a estas partículas del inglés, estos verbos del inglés le ponen la partícula to. Que para, bueno, los que venimos del español, pues para nosotros esto es así, ¿qué onda? ¿No? No entendemos. Pero hay que entenderlo y aceptarlo porque esta partícula tú nos ayuda a formar un tipo de infinitivo. Hay muchas versiones de los especialistas en gramática. Algunos dicen que tiene 2 infinitivos, otros dicen que es una forma simple o natural, otros dicen que es un infinitivo sin tú, o sea, sin esa partícula. En fin, pero hay que aceptar que los verbos en inglés pueden aparecer de al menos estas 2 formas, play o to play. Y para efectos prácticos del español, play o to play, ambos significan lo mismo. Es decir, hablamos de un infinitivo, play, por ejemplo, en una acepción sería jugar, y to play sería jugar también. No hay alguna diferencia. Vamos a encontrar en los textos una diferencia, sobre todo escrita con la partícula tú, y ya en estudios más profundos de gramática, bueno, pues tienen algunos usos semánticos, ¿no? Bueno, esta es la primera parte, que sí, los verbos en inglés tienen 2 infinitivos, por así decirlo. Y la segunda parte es que los verbos tienen 2 participios, el presente participio y el pasado participio. Al presente participio también se le conoce como gerundio. Es decir, tú puedes encontrar aquí un verbo go y luego puedes encontrarlo con un ing. Esta forma verbal que tiene un ing es lo que conocemos como gerundio o presente participio. Y el pasado participio de los verbos es, en el caso de los irregulares, que los puedes encontrar en una lista de verbos irregulares, en una de las columnas, ahí vas a ver hasta arriba, una columna que diga pasado participio, es otra forma verbal, o en los verbos regulares, normalmente terminan en ed o algunos en d, nada más, terminan en ed o en d. Entonces aquí sí podemos distinguir entre regulares e irregulares en el caso del pasado participio, no así en el gerundio ni en alguno de los infinitivos. Muy bien, voy a borrar mi pizarrón para seguir adelante. Ok, este es el primer aspecto que quiero platicarte hoy acerca de las formas verbales. Aquí tienes un ejemplo, ¿sí? Y yo te recomiendo pues que lo completes en tu cuaderno. Forma simple run, significado correr, que sería nuestro infinitivo normal, correr. Infinitivo con to sería to run, gerundio, running, pasado participio run. No te preocupes, estas formas las puedes encontrar
en un diccionario. Hay algunos que por una cuestión fonética cambia la ortografía, pero pues es un detalle menor. Aquí está la raíz del verbo íntegra. Vamos a ver otro ejemplo. Play, jugar o tocar un instrumento. To play, playing y played. Aquí podemos ver que el pasado participio corresponde a una forma regular. Yo te invito a que completes el siguiente cuadro. Nada más te di estas pistas para que tú puedas seguir completando los espacios que quedan. Muy bien, esto es para irnos familiarizando. Ahora vamos a ver. Los verbos siempre van pegados al sujeto. Los verbos siempre van pegados al sujeto. Esta es otra característica de las estructuras en el inglés. Recuerda que los sujetos más comunes del inglés, además de los nombres propios, lugares y algunos otros sustantivos, son los pronombres personales. Aquí nada más una pequeña anotación. Recuerda que el pronombre personal I siempre se escribe con mayúscula. No importa si está a la mitad de la oración o al final, siempre se escribe con mayúscula. Esto es, digamos, un remanso del alemán, la lengua sajona por excelencia, y recuerda que el inglés es anglosajón. En el idioma alemán, en la lengua alemana, los sustantivos se escriben con mayúsculas siempre, no importa si están a la mitad de la oración o al final. Entonces, en un texto en alemán, tú vas a encontrar altas y bajas. Es muy común y además es muy fácil visualmente identificar los sustantivos porque inician con mayúscula. Entonces aquí el pronombre I, que quiere decir yo, siempre lo vas a encontrar escrito con mayúscula. Por lo tanto, escribirlo con minúscula está mal. Bueno, ahora sobre el pronombre you, si te das cuenta, aquí you y you, tenemos dos you. Uno es en singular, tú, y el otro es en plural, ustedes. Ahora, muchas veces me preguntan, ¿y cómo vamos a identificar cuál es el correcto? Bueno, es que tienes que contextualizar la frase. Por ejemplo, si estás en una habitación, hay un ponente, digamos el presidente, que le está hablando a los periodistas, el presidente les puede decir, you are very important. Vamos a poner la frase, you are very important. Esta frase en inglés les está diciendo, yo te pregunto, en este contexto, ahí creo que no se ve mi frase, no sé por qué. A ver si la pongo por acá. You are very important. Ahí está. Mi frase ya apareció. La voy a poner por acá arriba. You are very important. Esta frase, tú dime, si estamos en un salón donde hay una persona que les está hablando, ¿sí?, a más personas, y esta persona dice, you are very important, pues está refiriendo a todos ellos, a ustedes, a un contexto en plural. Pero, ¿qué pasa? Vamos a tratar de darle un contexto en singular. ¿Qué pasa si en una habitación nada más están dos personas? Y una de estas personas te dice y te señala, you are very important, querrá decir tú o ustedes. Claro que nada más se refiere a ti, entonces depende del contexto, si le está hablando a muchas personas o a una sola persona por acá, para que podamos decir si es singular o plural. En algún momento cuando veamos los aspectos de cómo conjugar, también nos daremos cuenta de que la conjugación nos puede ayudar a identificar de qué está hablando. Muy bien. Ahora tenemos los siguientes pronombres, que es he, él y she, ella, raza humana. Y todo lo que no sea humano es un it. Es como un tercer género. Esto nosotros no lo tenemos en el español.
En el español todo es masculino, femenino. Y también un poco chauvinista, blanco, negro. O es hombre o es mujer, o es azul o es rosa. Entonces, estas cuestiones de gramática no tienen nada que ver con lo de género. Bueno, hay algunos lingüistas que sí, otros que no, en fin. Entonces, este it es un remanso también de lenguas sajonas porque hay otras lenguas que tienen un género neutro. No solo tienen masculino, femenino, sino también tienen un género neutro. Entonces es muy interesante ver cómo las cuestiones culturales también traspasan los límites de la gramática. Entonces, este it, por supuesto que va a ser una de las palabras más solicitadas y repetidas de uso frecuente en el inglés. Aquí yo estoy poniendo entre comillas la palabra eso, muchos profesores, mucha gente también lo tratamos le tratamos de dar una interpretación al español, pero no quiere decir eso. Tenemos que entender que es algo que no está en nuestra lengua y que se refiere a todo lo que no sea humano. Esto no existe en el español. Una primera aproximación podría decir eso. Entonces, si tú hablas del perro, le dices it. Si hablas de un coche, le dices it. Del sol, la luna, las estrellas, las plantas, los problemas, el amor, una computadora, los libros, la escuela, etcétera, etcétera, dices it. En algunas ocasiones tú vas a encontrar que a los bebés también les dicen it. Oh my God, efectivamente. Y también vas a encontrar algunas cosas que a los coches, los botes o las motocicletas les dicen she. O sea, bueno, ok. O incluso a las mascotas muy queridas. Les dicen he o she. Bueno, esos ya son detalles culturales. Pero hasta aquí vamos en singular. Ahora vamos a ver plural. Nosotros, nosotras, ustedes y ellos, ellas. Hace rato dije it en algunas cosas en plural, pero lo que cuando pasas el it a plural te refieres a they. Aquí ya ellos y ellas para humanos y cosas y perros y ya todos juntos somos muy felices en el plural. Ya no hay una distinción para el it, solamente en singular. Ojo. Ok. Bueno, este es el segundo aspecto de los verbos que te quiero comentar el día de hoy. Un tercer aspecto es que observemos que los verbos siempre van conjugados en relación al sujeto. Este fenómeno se llama algo así como concordancia entre la relación sujeto y verbo. Es decir, te voy a poner un ejemplo en español. En español, tú dices, yo como tacos. Bueno, tal vez estoy hablando por mí, ¿verdad? Yo como tacos, me gustan los tacos, ¿ok? Pero y tu verbo siempre lo pones, voy a hacer que aparezcan aquí, yo como tacos, y tu verbo va conjugado en relación al sujeto. Vamos a ver cómo sería un error en esta oración, un error muy simple. Yo comes tacos. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas a decir yo comes tacos? Hay algo que está mal en esa oración. Tú no dices yo comes tacos. Está mal conjugado, ¿verdad? Porque el comes corresponde al tú en español. Tú comes tacos. Ni siquiera corresponde a ella o a él. Ella come tacos, él come tacos, ustedes comen tacos. No, esta terminación corresponde al tú del español. ¿Mm? Entonces, o está mal la conjugación o está mal el pronombre. Esta relación de concordancia entre el sujeto y verbo, singular, plural, en género y número, es este fenómeno que te estoy platicando aquí. Entonces, aquí yo puse ejemplos en varios tiempos conjugados para observar otro fenómeno. Fíjate. Fíjate aquí en las traducciones. Tú jugaste o jugabas, él juega, ella está jugando acá.
El perro, bueno, le puse it, ¿no? El jugará en un futuro, jugaría, ustedes han jugado, ellos habían, ay, aquí se me fue una N dedazo, habían estado jugando. Ahora, lo que quiero que observes en estas conjugaciones que pueden ser muy, muy complejas, son las formas verbales. Simple con ed, aquí hay una s que es solo del presente simple, ing, forma simple, pasado participio, ing. Fíjate cómo el verbo mantiene cierta forma de manera que tú lo puedes identificar en una oración. No te dejes sorprender. Aquí está el verbo principal de la oración. Entonces, algunos me preguntan, oiga, maestra, entonces este is y el will y el would y el have y estos, pues digamos que son como accesorios, entre comillas, son como accesorios de los diferentes auxiliares o conjugaciones, tiempos verbales, que nos van a ayudar a formar un significado en el tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a observar eso. Quiero que observes ese fenómeno de concordancia con el verbo y el sujeto. Ahí está. ¿Qué es lo importante de estos aspectos verbales? Identificar el verbo en la oración, revisar su conjugación y pues no debemos espantarnos. Lo importante es identificarlos. Con un diccionario te puedes apoyar para identificar el significado. Y tampoco debes preocuparte demasiado por la conjugación. Son muchísimas conjugaciones. Lo importante es identificar que hay un sujeto, hay un verbo y ese verbo va a estar conjugado o va a tener alguna forma verbal que tú puedas rápidamente ver y buscar en el diccionario. Esto es lo importante. Ahora, quiero platicarte otro fenómeno de los aspectos verbales. Estas son las frases verbales. En un diccionario hace rato encontré algo que decía como verbos frasales o las phrasal verbs. ¿Qué es una frase verbal o phrasal verb? Es básicamente esta combinación. Un verbo y una preposición. Ahora, ten por seguro que en algunas ocasiones vas a encontrar otra preposición, hasta 3 o 4 preposiciones, más otra partícula, por ejemplo, una persona. Vas a encontrar aquí una persona. Entonces, básicamente es un mismo verbo más una o más preposiciones. Entonces, yo te propongo que vayas a un diccionario y busques la palabra get. En un primer momento, en una primera definición, puedes encontrar el resultado obtener. Obtener. Pero te vas a dar cuenta rápidamente que la definición para get no es nada sencilla y que incluso puede tener muchísimas acepciones. 2, 3, 4, etcétera. Y puedes llegar hasta la acepción número 30. Entonces, si estás en un diccionario de libro, puedes pasar páginas y páginas y páginas o muchas columnas. Si estás en un diccionario digital, pues vas a seguir el cursor hacia abajo todo el tiempo que sea necesario hasta que se acabe la definición. ¿Qué es esto? Bueno, es que además el verbo get, si lo combinas con una preposición o con otra partícula, puede tener otro significado en cada caso. Maestra, pero ¿cómo vamos a aprender todo eso? No, no es para que te lo aprendas. En realidad, ni siquiera los profesores más chuchos de todo el inglés pueden saberse todas las frases verbales, ni siquiera los nativos. Es decir, muchísimas frases verbales son de uso frecuente y cotidiano. Las vas aprendiendo a nivel
y las vas aprendiendo poco a poco. Algunas las puedes deducir por el contexto o el significado. Algunas otras no, tendrás que buscarlas, aprenderlas y practicarlas. Cuando te inscribes a un curso regular de dominio de inglés, poco a poco en cada nivel vas teniendo tu paquete, tu dotación de frases verbales de uso muy frecuente, así que no te preocupes por eso. Es más, en español hay demasiadas palabras, vocablos, frases que no conocemos, aunque seamos nativos del español. Así que este es un fenómeno que debemos de aprender a aceptar. ¿Qué es lo importante de esto? Aprender a identificar y a aceptar que un verbo central puede tener otras partículas que me dan otro significado completamente diferente. Ok, vamos a ver un ejemplo, que es este ejemplo que te propongo de get. Sí, antes de ver ese ejemplo, te quiero proponer este ejercicio. Investiga en internet, en un libro de inglés. Si quieres, pregúntale a un maestro que no sea yo. Bueno, me puedes preguntar a mí, te voy a dar como 5 vínculos, ¿no? En donde puedes encontrar las preposiciones en inglés. Elabora un cuadro en tu cuaderno o una lista. No va a ser muy larga. Es importante que sepas cuáles son las preposiciones en inglés. ¿Para qué? Para realizar unos mapas conceptuales muy interesantes o unas listas con ejemplos. Entonces, hace un momento te estaba diciendo del verbo get. El verbo get solito puede tener uno, dos o tres significados. El principal es obtener. Pero si tú pones get más get in ya no quiere decir obtener dentro. Esa traducción está mal. Get in quiere decir entrar, por ejemplo, o adentrarse. Entonces vas a tener esto, get in, entrar. Vamos a simplificarlo así. Puedes tener otra, get in, entrar. Aquí está. Puedes tener otra acepción, ejemplo, puedes tener aquí get más on, quiere decir get on, quiere decir también subirse al transporte, adentrarse. Vamos a ponerlo así. Ay, me está fallando mi Zoom, pero bueno, ahorita lo estoy arreglando. Subirse o adentrarse, subirse a un transporte, get up, que esto tal vez lo puedas identificar. Get up es levantarse o ponerse de pie, levantarse de la cama, de una silla o ponerse de pie. De verdad que este Zoom está siendo muy travieso el día de hoy, lo digo conmigo, levantarse o ponerse de pie. Y también puedes tener la frase get down, que quiere decir agacharse, hacerse para abajo. Get down, agacharse o hacerse para abajo. Nada más le voy a dejar así, agacharse, porque ya sabes cómo me está tratando el Zoom. Ok, agacharse o hacerse para abajo. Ahora, cada una de estas frases puede tener un contexto, pero lo importante es que tú comprendas, o lo importante es que alcancemos a percibir que esto es otro significado. Get más in significa una cosa completamente diferente. Get down, get on, get up, y así ahí puedes encontrar más ejemplos en el diccionario, innumerables. Y cada uno va a tener una frase o una palabra diferente. Estas son las frases verbales. Entonces, yo te voy a proponer a continuación que realices las siguientes frases verbales de los siguientes verbos, que busques en el diccionario cómo hacer estas frases verbales y hagamos unos mapas conceptuales. Incluye al menos 4 frases verbales. A lo mejor en algunos encuentras menos, en algunos vas a encontrar un montón. Yo estoy pensando en take o en play, en come. Vas a encontrar muchos, en algunos vas a encontrar menos,
pero haz en tu cuaderno unas listas o mapas conceptuales como el anterior. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo de lo que vimos el día de hoy. Estamos viendo algunos aspectos de las frases verbales que nos van a ayudar a identificar verbos y algunos fenómenos asociados a los verbos en nuestros textos en inglés. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos a la siguiente.